Hola, Eli. Hola, A ver, bonita. la tecnología no creas que es mi fuerte, sin embargo, es un área de oportunidad para Por mí. supuesto, un área de aprendizaje, por supuesto que sí. ¿Cómo estás, cariño? Bien, bien, muchas gracias. Contenta y agradecida por tu invitación, Eli. Y buenos días para personas de Guatemala y buenas noches para otros países del mundo. Claro, y buenas tardes aquí en España, que son las 6:30 de la tarde, las 18:30 y las 17:30 en Canarias, que dirían en la radio. Está Buenas bien. tardes, buenos días a todos los que os estáis uniendo y para los que nos vais a ver en diferido a través del canal de YouTube, Eli Pavón Zavala, que ya me pierdo con tantas redes, y estamos con Carolina Schwan. Carolina, eres certificada entrenadora para entrenadores en neurociencia. Así es. Oh, Sí. wow. Bueno, lo primero que vamos a continuar, lo primero que te voy a preguntar es de qué es tu taza de café, que estamos en Café para Dos, y ya me cuentas la historia de tu taza de café y A ver, lea qué dice acá. tú preguntas para, o preguntaste para, Por una una copa de media café. taza de café. Y tiene su historia porque realmente es media taza. Yo ¡Ay, qué realmente bonita! no suelo tomar mucho café, pero cuando tomo café son 2, 3, 4 tragos y bueno, entonces utilizo esta ¡Qué taza. bonita! Me encanta. No había visto eso nunca. Fíjate, mira, está Lesbia. Hola, Lesbia, hermosa mujer, valores con Hola. propósito. Una de las cabezas líderes del libro Mujeres 4.0, que aquí está detrás de mí, donde Carolina y yo somos coautoras con Lesbia, además. Así Bien. que bienvenida, Lesbia, gracias por acompañarnos. A Ahorita ver, se unió mi hija también. Bienvenida, Andrea. vale, Y entonces, Lorena. entonces Carolina, vale, eres entrenadora para entrenadores en neurociencia. Ahora ya sí, cuéntame cómo llegas a estar tan poderosa, ¿no? Porque la neurociencia es un área fascinante, por supuesto, a los que vamos alineados en esa dirección, todo hay que decirlo. A mí es un área que me gusta mucho. ¿Cómo llegaste allí? A ver, primero en el 2017, si no mal recuerdo, estudié neuroliderazgo y neuromanagement con el doctor Néstor Braidot. Lo hicimos en línea. Luego, eh, él sacó la certificación para irnos a Argentina y nos fuimos con varias colegas a sacar el entrenador de entrenadores para neurociencias. Fuimos la primera certificación que salió, íbamos de Guatemala como 5 personas. Entonces eso me abrió las posibilidades porque para terminar ese formador de formadores teníamos que hacer una tesina. Y con una colega mía, Erika de Betorazzi, pues acá el doctor le encantó tanto la tesina que nos dijo, ¿saben qué? Háganlo un libro. Y ahí fue donde nació nuestro libro, Neurocoaching desde adentro, Neurocoaching. que lo sacamos en plena pandemia, fue el lanzamiento. Entonces ahí pues nace toda esa eh, curiosidad de saber qué es lo que funciona, cómo funciona nuestra mente, qué es lo que pasa dentro de nuestra mente, que hay tanto que platicar de esto, pero no vamos a asustarlos, porque este libro es muy amigable, no es un libro que sea complicado para leer, pero se aprende mucho desde la neurociencia y para Sí, todo público, no solo para coaches. sí, no, yo no soy especialista en neurociencia, sí lo he visto en algún máster que he hecho, es un área que se toca y de hecho tengo un taller donde trabajamos un poco alineados en esa dirección para las entrevistas de trabajo. Entonces, es un área que para los emprendedores es muy interesante para las emprendedoras Claro. porque, porque si se aplica bien aplicado, se pueden sacar muchas ventajas. Como tú eres la experta en neurociencia, cuéntanos cómo puede ayudar la neurociencia a un emprendedor o una emprendedora. A ver, primero vamos a partir de algo. Ujú. Tú sabes que todo aprendizaje es en el conocimiento lo que nos lleva a ese punto de partida, o sea, conocer nuestro cerebro. Y para eso necesitamos saber qué es la neurociencia, Por porque muchos la supuesto. han oído, saben qué es, o han escuchado o han leído de neurociencias, pero no saben exactamente qué es. Y no voy a dar un concepto que es un poquito complicado de la biología, no, voy a dar una explicación de qué es la neurociencia, más sencillamente. Ujú. Es una disciplina, eso sí, es una disciplina eh, científica que estudia todas las estructuras del cerebro.
para saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Así de fácil. No voy a complicar. Vamos, que ahí tendríamos todas las respuestas, ¿no? Sí, o sea, yo veo el comportamiento mío, veo el comportamiento de otro, ¿y por qué es diferente? Porque tenemos circuitos neuronales diferentes de lo que hemos aprendido en la vida. Entonces, Sí. no podemos tener dos arquitecturas cerebrales iguales, porque tenemos esas redes neuronales que es donde van todas las sinapsis, y ahorita voy a explicar qué es cada cosa, donde se van uniendo de acuerdo a la experiencia que he tenido, a las emociones que he vivido, a traumas que inclusive que me han dejado, y entonces ese entramado neuronal es una huella digital única para mí. Pero sin embargo, hay una característica súper importante en el cerebro que se llama neuroplasticidad. Eso quiere decir que así como estoy ahorita en mi cerebro, no me voy a morir así. Yo puedo cambiar mi cerebro. Esas redes neuronales las puedo cambiar a través de la neuroplasticidad. Y aquí voy a dar un ejemplo de una experiencia que yo tuve hace años cuando me fui de viaje. Yo tenía pánico a subirme a los aviones. La aterrizada y el ¿cómo se dice? El desembarcar. Despegar y aterrizar. Perdón, sí, esa es la palabra. Entonces yo ya estaba entrando en este mundo y dije, bueno, ok, si yo tengo miedo es porque ya tuve una experiencia mala. Y efectivamente, a mis 15 años, yo me había ido con mi papá de viaje y nos fuimos a Bogotá y el avión estuvo a punto de caerse. ¿Cómo no iba a tener ese entramado y esas emociones guardadas? Y entonces cada vez que yo me subía había un secuestro emocional en mí. Tenía miedo, pánico. Y entonces yo dije, no, voy a poner en práctica esto. Voy a crear una nueva ruta neuronal que no existe, pero yo la voy a crear y como no existe, yo le voy a poner la emoción. Y entonces dije, bueno, tranquilidad, alegría, conocer nuevos países. Y efectivamente, en cada aterrizada todo me salió re bien. Yo me acuerdo que iba con mi hija y me dice, ahora no sudaste, ahora no te agarraste. No, solo cerraba los ojos y pensaba en esa ruta neuronal que yo estaba creando de tranquilidad, de paz, de conocer nuevos lugares, y me resultó. O sea que soy una prueba viviente de esa experiencia. Carolina, esta nueva ruta neuronal que se genera sería más o menos como la nueva cajita que abrimos, por ejemplo, en PNL. Sí, podría ser, porque estás creando algo nuevo. No hay que dejarlo vacío, igual que en PNL, sino que, ok, tengo esta ruta que no me agrada, esta situación que no me gusta, bueno, entonces voy a buscar otra. Es como buscar esos senderos, ya no quiero esto, pero me voy a ir por otro lado. Perfecto. Nada, para dar información a quienes nos escuchan, si no sabéis lo que es PNL, es programación neurolingüística, lo que haces te permite cambiar. Si tienes una cajita, por ejemplo, en el caso de Carolina, que tenía guardada la historia de su mala experiencia en el primer vuelo, pues abre la cajita, saca esa experiencia y le agrega una experiencia nueva, primero la vacía y luego agrega una experiencia nueva, una nueva emoción que sea positiva y relaciona los aviones con experiencias positivas. Eso es PNL. Entonces, claro, al hablar de esta nueva ruta me he ido a PNL y me parece que tiene conexión. Vale, entonces tú generaste esa nueva ruta y a partir de ahí ya todos los vuelos son maravillosos y son espectaculares para ti. Es como, vamos a hacer la analogía, como tú hablas de PNL, con el anclaje. O sea, un anclaje, yo lo hago físicamente en un lugar de mi cuerpo, pero esto ya lo hago neuronalmente, porque es el timón. Yo soy la que llevo el timón de mi cerebro. No puedo decir, tengo un cerebro y así me voy a morir, no voy a cambiar. No, o sea, yo soy la que tengo la capacidad de modificar mi cerebro. Perfecto. Dicho esto, como un emprendedor o una emprendedora en una situación, imagínate, se habla mucho de liderazgo, ¿no? Y de hecho, casi todas las encuestas que se hacen posicionan al líder de las empresas o al emprendedor o emprendedora en la posición más maligna de todas, porque los empleados se van porque los líderes son malos, ¿no? ¿Cómo un emprendedor puede ser un buen líder utilizando neurociencia en su beneficio? Ok. Bueno,
te voy a dar una respuesta corta y después te voy a dar un poquito más de información del cerebro. En estos tiempos se habla que un líder ya no lidera a otro líder, sino que el cerebro del líder es el que tiene que liderar el cerebro del otro. Ya estamos ya a ese nivel, donde si yo conozco de neurociencias, voy a ayudar a mi líder o a mi seguidor, o yo como líder voy a estar liderando el cerebro del otro. Pero vamos a entrar un poquito a hablar qué es el cerebro, ¿verdad? Porque sabemos qué es el cerebro. Alguien que nos pueda decir qué es el cerebro para ustedes. Si alguien se atreve a escribir ahí, ¿qué es el cerebro? Claro, anímense, intervengan. Sí, hagámoslo participativo. Bueno, vamos a ver si nos contestan, están tímidos ahorita. Ok, bueno, el cerebro es un órgano cuya principal función es recibir los estímulos que llegan tanto de la parte externa, que son los 5 sentidos, y la parte interna, que son nuestros pensamientos. Entonces, cuando ya recibe este estímulo, tanto externo como interno, organiza toda la información y hace que se produzcan respuestas, sean adecuadas o no, y realmente la mente lo que hace es el pensamiento en acción. Entonces, aquí es importante la intervención, Eli, si me permites hablar del cerebro triuno, porque eso nos da un poquito más de conocimiento de qué parte de nuestro cerebro estamos hablando cuando estamos emprendiendo. Y a lo largo de millones de años de evolución, pues el cerebro ha ido creciendo desde abajo para arriba. Entonces, este médico y neurocientífico norteamericano, que es Paul MacLean, fue el que elaboró un modelo del cerebro basado en ese desarrollo evolutivo. Y él le denominó la teoría del cerebro triuno, porque él sugiere que el cerebro humano es en realidad 3 cerebros en uno, porque cada capa del cerebro fueron añadiéndose sucesivamente como respuesta a esas necesidades evolutivas. Sí. O sea, imagínate la época de los prehistóricos, lo que sé yo, la época donde solo era cazar, el hombre cazaba, la mujer pues era la que hacía todo, pues solo necesitaban pues, un hecho de ir a hacer una cosa, hacer la otra, como algo piloto, ¿no? Sí. Pero a medida que fue todo esto creciendo, los nómadas se fueron moviendo y la evolución pues fue agitándose, pues fue necesidad del cerebro ir creciendo. Y estas 3 capas son, primero, el sistema reptiliano, que está en la parte de atrás del cuello. Luego tenemos el límbico, que está en la parte central del cerebro. Y la última, que es el neocórtex, que es la que ocupa toda nuestra parte frontal. Entonces, ninguno de estos cerebros podría decir que son buenos ni malos. Simplemente son necesarios, cada uno de ellos. En nuestra vida cotidiana, todos son necesarios. Y entonces voy a empezar hablando del cerebro, el reptiliano, que también le llaman algunos primitivo o instintivo, porque su función es concentrarse en las actividades rutinarias. Así de fácil. O sea, lo que se realiza en piloto automático. Sí. Cuando ingresan estos estímulos que decía de externos o internos, llega a esta parte del cerebro primero, porque es instintivo. Su función es asegurar la supervivencia de nosotros desde un sistema binario. Huyo o peleo. No entiendo de pasado ni de presente, porque es atemporal. No piensa, no siente emociones, es pura impulsividad. Huyo o peleo. Entonces, aquí calza perfectamente el dicho que dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. ¿De dónde tenemos la zona de confort? Cuando nos resistimos a los cambios. Y es muy rígido, es ritualista y es obligatorio. Y eso no lo hace para facilitarnos la vida. Imagínate que yo me levanto unas mañanas y lo primero que hago es poner un pie. Obviamente me voy a parar. Pero si yo pensara racionalmente, ¿qué pie pongo? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me lavo los dientes? ¿Le echo la pasta por este lado? O sea, el cerebro se cansaría en menos de una hora. Y yo hago la analogía también con cuando empezamos a
practicar a manejar, que al principio sí estamos conscientes de, pongo el acelerador, ay, ahora meto freno, ay, no, se me apagó, otra vez a conectarlo. Estamos conscientes de cada paso, pero luego, ¿qué haces? Ni te das cuenta a qué horas pusiste las llaves, a qué horas arrancaste, cómo te fuiste. O sea, todo es ya un hábito y queda ahí, impregnado como parte de lo que tenemos que hacer. Porque fíjate qué interesante que el 45% de las funciones o las actividades que hacemos diariamente, esto lo hace el cerebro reptiliano. Son repetitivas y que son las que te digo que se convierten en un hábito. Y entonces, ¿por qué hace el cerebro? Lo hace precisamente para que se encargue de situaciones más rápidas, más de piloto automático, y deje las importantes para el sistema neocórtex. Ahí estamos hablando de emprendimiento, porque si yo estoy en el estado de resistencia al cambio, no quiero, estoy en mi zona de confort, pero a la vez quiero hacer un emprendimiento, no hay congruencia ahí. Tengo que dejar libre también esta parte, trabajarla, para entonces poder hacer un emprendimiento. Entonces, cuando no estamos conscientes de hacer cosas diferentes y salir de esa zona de confort, es cuando emergen estados de estrés, ansiedad, y podemos llegar a una crisis. Entonces, este es como te digo, el reptiliano. Luego viene el siguiente, que es el límbico. Este es el que siente, por decirlo. Ese es el cerebro que siente. Cuando ingresan estos estímulos, que ya dije cuáles son, los externos y los internos, a través de pensamientos o de los 5 sentidos, hace que el cerebro empiece a buscar información de qué estímulo está entrando. Volvamos al ejemplo del avión. Estaban entrando estímulos de miedo, entra el estímulo por el reptiliano y busca en mi límbico dónde está esa emoción que yo la tengo impregnada. Y empieza a buscarla, redirecciona, o ¡bum!, aquí está. Y entonces actúo bajo el mismo miedo. Pero si he trabajado, que lo voy a hablar más adelante, con la inteligencia emocional, cómo trabajar el neocórtex, entonces se redirecciona de una vez a esta parte. Ya no tengo la necesidad de estar pasando ese sufrimiento. Entonces, esta recepción de mensajes internos a veces se convierte en un botón detonante, porque son respuestas que damos impulsivamente, porque están impregnadas de esa emoción que está guardada en nuestra parte donde se guardan todas las memorias de las emociones en el cerebro. Y además este cerebro, fíjate que es interesante porque es donde se dan la mayoría de las conexiones o sea, las conexiones químicas de sí, actividad química podríamos llamar, una actividad química que son las sustancias que genera el cuerpo y que son las encargadas de emitir señales o de información. Y eso se hace a través de una neurona a neurona, lo que llamamos sinapsis. O sea, cuando hay una conexión entre otras, aquí hay una energía, como que fuera un arbolito de Navidad, el cerebro todo el tiempo está generando sinapsis. En este momento yo las estoy generando, tú las estás generando, todo el mundo, no podríamos estar, si no estaría muerto el cerebro, ¿verdad? Entonces genera esas descargas y se une y le pasa información una a la otra a través de esa sinapsis. Entonces aquí en esta parte del cerebro es donde se da la mayoría de esas sinapsis y es donde se generan los neurotransmisores, que no sé si has escuchado hablar que hay más de 90 neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina, serotonina, todos estos, ¿verdad? Que son los que a veces tenemos que estar conscientes. Ay, estoy bajo un estado de estrés. Quiere decir que mis endorfinas no están funcionando bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir a caminar, mover mi cuerpo, reírme, porque eso hace que las endorfinas suban y la dopamina baje. O la oxitocina, que también es parte de los neurotransmisores. Y la hormona de la felicidad. Exactamente. Justamente es aquí donde yo hablaba de los secuestros emocionales que se dan. Y aquí podemos hasta sacar las peores versiones de nosotros mismos.
porque estamos bajo ese nivel y ese como secuestro límbico de nuestro cerebro. Y podemos hacer, destruir y ser la peor, como decía, la peor versión y nos vamos a arrepentir después de haberlo hecho, pero ya pasó. Cuando detecta el cerebro una situación peligrosa y entonces, así como un botoncito, activa el botón de pánico. Así como lo hay en empresas o lo hay en las casas, esto lo hacemos automáticamente porque no estamos conscientes. Y entonces activamos ese botoncito y ¡boom! Nos fuimos al secuestro emocional. Bueno, entonces, por último, voy a hablarle de lo que es el cerebro más evolucionado y es el racional. Es donde se permite tener conciencia. Prácticamente ahí es donde tenemos conciencia. Y ahí podemos controlar las emociones. Puede decirse que esto es, o se puede resumir que esta es la parte consciente del ser humano. Y aquí entramos a mencionar las funciones que se necesitan para el emprendimiento. Porque esta parte evolutiva del cerebro tiene a su cargo, imagínate, las funciones. La primera, tener creatividad e iniciativa. Es una de las características cuando estoy emprendiendo. Sí. Tener esa creatividad para planificar qué acciones quiero emprender y crear esas alternativas ante situaciones nuevas. Uno. Segundo, la planificación, la organización. O sea, esa capacidad de poder formular ideas, realizar cálculos, hacer estimaciones cognitivas y generar estrategias. Por supuesto. La tercera es la fluidez y flexibilidad. Cualquier emprendedor tiene que ser flexible. Absolutamente, y adaptable a los cambios. Ser adaptable, exacto, porque imagínate, yo estoy emprendiendo algo y de repente necesito retroceder, entonces necesito ser flexible, corregir, cambiar los planes de acuerdo a los resultados que estoy obteniendo. Si no me gustan los resultados que tengo, como decía Einstein, pues entonces haz cosas diferentes, claro. Pero eso no lo da el cerebro racional, la fluidez. Luego, otra característica es la atención selectiva. La atención selectiva, concentración y memoria operativa. O sea, requiere de la participación de esa atención para acciones específicas. O sea, tengo que estar bien enfocada, foco, densidad y atención en lo que estoy haciendo. Porque si estoy dispersa con 10 cosas, ¿a dónde voy? Me voy a 10 lugares y no me puedo enfocar. Y no llegas a ninguna parte. No llego a ninguna parte. O puedo llegar a una, pero el otro lo dejé a medias. Entonces tengo que tener esa atención selectiva para decir, en esto quiero, en esto. Digamos, a mí neurociencias es un tema que me apasiona. Entonces me dirijo mucho ahí, porque digo, esto es lo que a mí me gusta. Luego tenemos la quinta, que es monitorización, o sea, monitorear, tener la capacidad de monitorear los pasos que estoy haciendo para garantizar el logro de un objetivo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si yo estoy monitoreando, tengo esa capacidad de ir paso a paso en cada uno de ellos. Entonces, estos 5 puntos son súper importantes. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dificultad o tengo síntomas que mi parte racional no se está desempeñando bien? ¿Cuáles son esos síntomas? Uno es la distracción, la dificultad de poner atención, lo contrario de lo que hablábamos. O sea, si estoy muy distraída en todo, que estoy viendo que celular, que estoy viendo en las noticias, que estoy viendo Facebook, que me meto a las redes sociales, pero al mismo tiempo quiero trabajar en mis ideas. Hello, te dice el cerebro, ubícate. ¿Dónde quieres estar ahorita? También otro síntoma es el inconveniente en la formación de metas, en planificación. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Tengo claro lo que quiero? El tercer síntoma es la dispersión. O sea, ese inconveniente para iniciar y para finalizar tareas. O sea, el famoso procrastinar. Empiezo, pero después empieza el reptiliano a decirme, ay no, ¿sabes qué? Qué aburrido hacer todo eso. Qué cansancio, me estás generando mucho estrés. Entonces el cerebro empieza a irse a su parte inicial
que es el Zona de cerebro confort. reptiliano, y deja todo, ok, ya no sigo haciendo nada. Otra es la falla de memoria. El siguiente, la impulsividad. Personas que son muy impulsivas, que todo, aquí, vamos, pum, hago esto, hago el otro. Y no se dan el chance de usar esta parte, sino que utilizan ese primer cerebro. Entonces acá es donde el emprendimiento a veces resulta que se queda estancado. Y uno dice, ¿por qué no me resultan las cosas? ¿Qué estoy haciendo mal? Y una de las cosas que debemos hacer es cambiar la forma de ver las cosas a través del conocimiento de la neurociencia. Un cambio de perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo? A ver, ¿alguien me puede dar una idea por ahí? Ahora ya llevamos ¿cuánto tiempo ahí? Nos pueden decir. A ver, 30 minutos. alguien que nos... Sí, a ver, ¿qué podemos hacer para que estas funciones estén más al día, estén más vitalizadas, estén más en congruencia, en coherencia? No, bueno, lo voy a decir yo. Ok, la gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral. Yo uso mucho el minuto de risa y eso lo aprendí del doctor Braidot, que es el minuto de risa levantarte. O sea, hacer un minuto de risa, no solo estás utilizando y moviendo todos los músculos de tu cara, sino que al mismo tiempo estás generando las endorfinas. Entonces, como yo me levante y empiece mi día, va a ser mi condicionamiento para el resto del día. Por supuesto. Me levanto enojada y pongo las noticias y miro muerte, miro... no. Esa va a ser mi condición todo el día. Entonces, gimnasia cerebral, minuto de risa, respiración consciente. ¿Qué es una respiración consciente? Hacer meditaciones. A mí me encanta el mindfulness, por ejemplo. Hacer visualizaciones. Además, no solo nos ayuda a estar conscientes, sino que oxigena el cerebro. Tú sabes, el hecho de respirar, que es un acto que a veces lo hacemos inconsciente, pero cuando estamos haciéndolo consciente, nos ayuda a darle oxígeno a nuestro cerebro. También caminar, como decía, si no puedes ir a inscribirte en un gimnasio, camina 40 minutos al día. Hacer cosas diferentes, percepciones multisensoriales, o sea, ver películas con los ojos cerrados o escuchar las películas, sí, ver películas, no, lo dije mal. A ver, escuchar películas con los ojos cerrados o al revés, ¿verdad? Entonces, y ver, tocar texturas, comer despacio, saborear, qué siento ahorita, qué sabor. O sea, no ir con ese piloto automático todo el día, sino que ir consciente a, ¿qué estoy tocando? Ok, es una fruta, ¿qué sabe? Etcétera. Y sobre todo, trabajar en la inteligencia emocional, ¿verdad? Que son las emociones determinan nuestros estados mentales y nuestra salud física. Entonces, la tensión psicológica que se puede sentir provocada, como te decía, por el estrés, por la angustia, por la ansiedad, pueden destruir células cerebrales. Sin embargo, también la neurociencia ha descubierto que tenemos lo que se llama la neurogénesis, que es que nosotros mismos estamos creando nuevas neuronas, regenerando y creando más neuronas en nuestro cerebro. Que hay gente que dice el mito, ¿verdad? De, yo nací tenemos más o menos 100 millones de neuronas en el cerebro. Yo digo, no va a morir con las 100. No, yo puedo tener más. Soy yo la que activo con este tipo de información, pues generar todos esos, ¿cómo se dice? Las neuronas en nuestro cerebro. Y mira qué importante, porque cuando digo la mente son los pensamientos en acción, me hace recordar que nosotros tenemos más o menos de 60 a 70 mil pensamientos diarios. Imagina. Sí. Y al día siguiente resulta que el 90% de esos pensamientos que tenemos al día siguiente, el 90% son los mismos de ayer. Entonces, ¿qué estoy cambiando ahí? Por eso es que la mente es tan sanadora como destructiva. Entonces, claro, y es inclinar la balanza hacia esos pensamientos positivos que al mismo tiempo nos ayuda a reforzar, imagínate, el sistema inmune. Y entonces, la función del cerebro es mantenernos vivos, en pocas palabras también. Y cuando voy a poner
a ver si les resuena a alguien. Ay, cuando nos enamoramos. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Generamos endorfinas, nos vemos esta parte, creo que también se vuelve así, nos ponemos cieguitos y se nos tapa, Eso es ¿verdad? cero, esto se convierte en un cero, no existe, eso deja de existir. Pero mi pregunta es, cuando estamos enamorados, ¿no estaríamos dispuestos a dar la vida por esa persona? Ah, en este estado de enamoramiento sí. O miremoslo desde otra perspectiva, con un hijo, con una hija, con un familiar, con alguien, estaríamos dispuestos, claro que sí. Ahora bien, si la relación con el emprendimiento es racional y no desde la parte reptiliana, yo les diría, enamórense de su proyecto. Por supuesto. Igual como tú te enamoras de un ser humano, te puedes enamorar de un proyecto. Le pones esa misma emoción que el enamoramiento y entonces ahí ya no tiras la toalla. Sí. Y eso es un neurotip, que ya les empiezo a dar un neurotip. Enamórate de tu proyecto. Y por último, porque si no, no vamos a dar tiempo para preguntas, es algunos tips que les voy a dar sobre los ciclos emocionales del emprendedor. El emprendedor existe en varios ciclos. El primero nos habla de, bueno, parte de toda la emoción que tenemos, ¿verdad? De optimista, desinformado. Es aquella persona que dice, tengo esta idea. Y la hablas con alguien y te dice, ay, no, hombre, pero si eso ya lo han hecho un montón de personas. Y eso son, ¿y sabes qué? No te puedes pensar en los impuestos, en la importación y el no sé qué. Y la persona entonces termina en un pesimista informado. Y te quedas con un pesimista desinformado. En cualquiera de estos. Pero si nos vamos al otro lado de la balanza, podemos ver también que si eres lo suficientemente inteligente, emocionalmente inteligente, en la gestión de las emociones, valga la redundancia, se pasa de un optimista ya informado, porque ya averigüé sobre todo y no tengo que estarlo contando, sino que voy a buscar a un socio o a una socia, o lo puedo hacer yo solo, pero me informo antes de, para no caer en tirar la toalla. Entonces me vuelvo en ese optimista informado y ahora sí sé lo que tengo que hacer y vuelvo a tener la misma emoción, ya se entra un realismo prometedor y confianza en el futuro. Qué interesante lo que dices. Mira, les me pregunta, ¿el cerebro identifica el minuto de risa como alegría auténtica? En esa pregunta, lo que pasa es que, claro, en morfopsicología, es decir, la musculatura que se mueve con la risa, el cerebro no sabe si me estoy riendo de forma auténtica o si lo estoy haciendo, si yo estoy moviendo la misma musculatura, ¿no? Esto tiene una razón, que nuestro cerebro es atemporal y también no sabe si lo que estás haciendo es real o es ficción. Entonces, si yo estoy así, por eso a mí me gusta usar, haz como si, haz como si estuvieras, eso lo usamos en PNL también, tú lo sabes, sí. Haz como si estoy disfrutando la risa y el cerebro automáticamente, ok, me están mandando una acción, un estímulo, yo reacciono con endorfinas. Exacto, Lesbia, la respuesta es, la identifica como alegría auténtica porque en mi área de experiencia, que es la morfopsicología, bueno, una de las que trabajo en los talleres, se mueve, cada emoción tiene una musculatura específica que se activa cuando se mueve esa emoción, ¿vale? Cuando se produce esa emoción. En la risa se produce una musculatura específica. Al reírte, aunque sea fingido, tú mueves la misma musculatura. El cerebro está entendiendo que tú te estás riendo. No sabes si es real o no, solo estás dándose cuenta de que te estás riendo, de que es alegre. De hecho, Carolina, imagino tú gestionas lo de la respiración neuroregeneradora, ¿no? Cuando una persona está totalmente inmersa en una emoción y con la respiración neuroregeneradora, lo que hacemos es fingir una sonrisa y cómo la sacamos de esa emoción que es, la tenéis creo que en mi TikTok tenéis un ejercicio explicando qué es la respiración neuroregeneradora.
funciona muy bien para personas que están muy inmersas en una emoción. Imaginaros que una persona está en llanto que no le podéis parar, le aplicáis este ejercicio, hacéis que haga este ejercicio y viene espectacular para sacarle esa emoción. En momentos de estrés, por ejemplo, en negocios de hostelería, cuando un cocinero, un camarero se bloquea y se paraliza y no hace nada, esta respiración le saca de ese estado y consigues que vuelva a su trabajo desde otra posición. Sí, Y de para hecho, mí, la risoterapia, ¿verdad? La claro, risoterapia es lo que hace. O claro, sea, te pones a reírte y yo al principio decía, ay, ¿cómo me voy a reír enfrente de un espejo yo sola? Pero realmente cuando ves los beneficios, dices, ok, sí, sí, claro, resulta, claro. resulta mucho. Y un tema ahorita que me recordé que lo leí hace ratos de los emprendedores, es que a veces decimos, es que aquí en este país no se puede emprender, aquí cuesta mucho. Es una Por creencia que tenemos. supuesto. Sí, sí, sí. Cuando el emprendimiento se da en cualquier lugar del mundo. Y fíjate qué interesante que el lugar que más emprende es Israel, no me lo imaginaba. Y está Ah, pues no, siguiendo tampoco Estados lo sabía. Unidos. Y Estados Unidos es el segundo país. Pero todos emprenden, todos tenemos la capacidad de emprender. O sea que no es cultural. Ah, sí, como yo vivo, me voy a ir a Israel para hacer mi emprendimiento. No, lo puedo hacer aquí, en cualquier lugar del mundo. Claro, por eso es que es tan importante cuando tienes esa tendencia, ¿no? Yo quieres emprender, pero responsabilizar a la parte exterior de que a ti te va a ir mal, porque claro, el sistema, porque claro, los impuestos, porque claro, ¿no? O sea, busco siempre en la parte externa. No, te sientas, utilizas, El te neocórtex, conoces y a partir de allí así, empiezas a trabajar. En España así es. En España está bueno, se funciona con jubilaciones y todo esto. Entonces, claro, hay mucha tendencia a trabajos fijos, entre comillas, y a jubilarse, ¿no? Entonces, hay la creencia de que el emprendedor, pues, no es bien tratado o no le va bien. En realidad, hay muchos emprendedores que pueden tener mucho éxito, solo que están bloqueados porque están mirando hacia afuera, no están mirando hacia adentro. Cuando tú emprendes desde dentro, sabiendo quién eres, sabiendo hacia dónde vas, respondiendo a toda esta serie de preguntas que hemos estado hablando antes Ujú. en el directo contigo, que luego haremos un resumen, haciendo todos estos conocimientos, ¿no? Lo de la dificultad con concentración, por ejemplo, hacer foco. Cuando haces todo eso, el emprendimiento funciona, ¿sí? Claro, Y si no te va bien, tienes la capacidad de poder leerlo y decir, este es el momento de retirarme, sin claro. consecuencias trágicas y trascendentales para mí. Me voy a otro sitio, emprendo en otro lugar y ya está, ¿sabes? No tiene por qué siempre ser el mismo lugar. Tú buscas las oportunidades donde tú las ves, pero también hay que buscar esa parte racional y hay algo Claro, muy importante, si lo toco en mi capítulo, que es la parte instintiva, o sea, el instinto, la intuición, ¿qué te dice cuando tú sí. ves y ves todo el plan, ves las cosas, estás utilizando todas esas señales y utilizando la parte neocórtex, pero hay algo que a mí no me resuena, no me va por ahí la cosa. Hazle caso Por a esa supuesto. intuición. Lo que tu cuerpo te dice, eso siempre debe ser respetado, porque ahí eso no hay ninguna equivocación. Eso estoy Así totalmente de es. acuerdo contigo. Y además hablo bastante de esto a los emprendedores siempre, ¿eh? Escúchate, léete, aprende a conocerte, porque tu cuerpo te va a decir cuándo sí, cuándo no. Igual en el enamoramiento, igual en tus amistades, igual en tus círculos sociales. ¿Por qué una persona te cae bien a la primera y otra no te cae tan bien a la primera? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Sabes? Hazte caso, Te lo puedo decir lee, desde la aprende, neurociencia. investiga. Te lo digo Pero desde la neurociencia. ya, Nuestros pensamientos son energía. por Somos un supuesto. cuerpo energético. De ahí va metiéndome un poquitito, tocando el pie en la física cuántica. O sea, si hay una vibración que en la otra persona que repela con la mía, no puedo acercarme a esa persona. No No, es que me caiga mal, ni la conozco, pero hay algo que no me sí. atrae. Entonces es parte de lo que hablo en el capítulo. Sí, y es parte Pero de fíjate, respetarte también, ¿no? Es parte de respetarte, perdona que me interrumpa, digo que es parte de respetarte a ti también, es decir, claro, este es mi límite, no, por aquí no pasa uh-huh, porque mm, o sea, a mí mi cuerpo me está diciendo que por ahí no. Es exacto, respetar tu valor también, ¿sabes? A ti mismo.
hay gente que, bueno, la mayoría de personas tenemos el respeto como un valor de los más altos y de los que más tenemos considerados, pues si el cuerpo te dice que no, por ahí no vayas, ¿sabes? Por ahí no vas, Respétate. porque te puede causar alguna enfermedad. Y mejor Exacto, evítala, exacto. evítala. Y tú hablaste hace un rato del cuerpo, y también vamos a meter aquí desde la neurociencia y la PNL lo que son las microexpresiones faciales, por ejemplo, ¿verdad? Es mi Y área. ese lenguaje corporal. O sea, tú estás con alguien que quieres emprender algo y de repente tú observas, ya lees en la otra persona porque lo aprendiste, que es en nuestro caso, y lees sus microexpresiones en la cara, ¿verdad? Que me dice, sí, estoy decidido. A ver, ¿cómo? ¿Estás decidido desde esa expresión microfacial? O gente que te dice, sí, es que la verdad estoy muy contenta con el proyecto. Ok, ¿y es entusiasmo? ¿De dónde? ¿Qué falta ahí? Te lo está diciendo desde la parte de resistencia al cambio. Entonces, por ahí vas leyendo ya, conociendo la neurociencia, conociendo las microexpresiones faciales y el lenguaje corporal. No, ¿sabes qué? Bueno, busco a otra persona, porque no hay un clic. No. Es maravilloso poder tener esta conversación contigo hoy. Y, Carolina, tenemos 3 minutos más y quiero que nos digas dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en contactar contigo, a través de qué redes sociales. Ok, bueno, en mi página de Instagram, que es Carolina-Schwank-Coach. En Facebook, Carolina Schwank Coach. Y en mi página www.carolinaschwank.com. Perfecto. Allí ya tenéis. Carolina, me ha encantado que hayas estado con nosotros en Café para Dos. Voy a hacer un pequeño resumen. Luego en el post lo ampliaremos en profundidad, tanto tú como yo. Hemos hablado de aplicar la neurociencia a los emprendimientos. Hemos hablado de cómo funciona la mente. Nos ha explicado Carolina qué es la neurociencia. Nos ha hablado de los 3 cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, que conforman el famoso cerebro triuno. Y también nos ha dicho cómo nos podemos percatar de que estamos teniendo dificultades para tener concentración. Ha hablado de distracción, de la formulación de metas, dispersión, famoso procrastinar, la falla de memoria, las reacciones impulsivas o los comportamientos impulsivos. Nos ha dicho que para poder trabajar todas estas dificultades existe la gimnasia cerebral y nos ha recomendado el minuto de risa, la respiración consciente, caminar, escuchar películas con ojos cerrados, sentir, inteligencia emocional. Nos ha dejado una frase que la pondré al final de cada post que emita hoy. La mente son los pensamientos en acción. Muchas gracias por esa frase tan bonita. Y nos ha dejado algunos neurotics como que enamórate de tu proyecto, y ahí yo meto mucha caña, como decimos en Venezuela, con mi método MEX, porque la primera letra es la motivación. Yo ahí saco todo el 100% de quien emprende. Nos ha hablado de los ciclos del emprendedor, los ciclos emocionales que vive el emprendedor. Todos estos los voy a mencionar en los posts, tanto con Carolina. Carolina, es un enorme placer haberte tenido. Para quienes habéis estado con nosotros hoy, muchas gracias por estar en Café para Dos con Carolina y conmigo. Y para quienes nos vais a ver en diferido en el canal de YouTube Eli Pavón Zavala, muchas gracias. Dejadnos vuestras opiniones, comentarnos qué temas queréis que se hablen en Café para Dos para los emprendedores y las emprendedoras. Y traemos a gente tan maravillosa como Carolina, que nos ha acompañado hoy. Nos vemos en la próxima edición de Café para Dos. Carolina, ¿quieres decir algo, cariño? Pues sí, muchas gracias. Me encanta haber estado aquí contigo, platicar de, como te digo, de lo que más me apasiona y me motiva, que fue una palabra que se me escapó, que tú la mencionaste ahorita. La motivación es muy importante. Sea una motivación interna o externa, pero hay que buscar esa motivación porque es la que te hace levantarte todos los días con una sonrisa en la boca. Absolutamente. Recuerda que primero estás tú, luego tu emprendimiento, todo empieza y termina en ti. Así es. Adiós. Adiós, Carolina. Adiós a todos, a todas.